Bienvenidos al sexto episodio de 360 Inmobiliarios. Hoy una edición especial. Como ven, estoy rodeado de colegas de la ciudad de Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y por el otro lado también Concordia. Y vamos a conversar sobre cuánto valen las propiedades en cada ciudad y cuáles son las características principales que tiene esa ciudad en particular y que nos hace atractivo que vayamos a invertir ahí. Por un lado, Martín Teco, de Concordia, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pedro Meda, de Gualeguay. ¿Qué tal, Eric? ¿Todo bien? Y Germán Trosdorf, de Concordia. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar un poquito con un popurrí de preguntas. Primero y principal, ¿qué son las principales actividades que vemos que suceden en nuestras ciudades? ¿Qué factor cultural por ahí tiene preponderantemente cada una de nuestras ciudades? Y después lo vamos a ir llevando al mercado inmobiliario a ver cómo se comporta el mercado, cuáles son aquellas propiedades estrella, cuáles son las menos demandadas y un poquito, en general, todo lo que podamos conocer de nuestro mercado. Vamos a darle la palabra a Martín Teco por ser el principal invitado de la tarde. ¿Cómo está Concordia, Martín? Bueno, Concordia, como todo el resto de las ciudades de Entre Ríos, ha levantado muchísimo en estos últimos 2 años. Veníamos de una actividad planchada en el rubro nuestro y a partir de la nueva generación de créditos y las nuevas condiciones del mercado, la nueva expectativa de la gente en invertir ha ido mejorando y la verdad que ha ido levantando bastante. Si bien los precios de las propiedades todavía no han tenido ese repique, sí lo han tenido las operaciones inmobiliarias. Bien. Gualeguay, una intro. Y bueno, Gualeguay, ahí estamos. Por ahí Gualeguay es una ciudad muy dependiente del agro. Dependemos mucho de buenas campañas y todo lo que reactiva la economía de nuestra ciudad. Sin duda, bueno, un poco lo que decía Martín, estos 2 últimos años han sido buenos en cuanto a nivel de operación y lo que hemos podido realizar en el mercado inmobiliario, pero por ahí, bueno, a diferencia ahora de lo que vamos a hablar un poquito más de Concordia, Gualeguaychú, es una ciudad un poco más chica, con otro estilo de vida que es mucho más marcado en diferencia a Gualeguaychú y a Concordia. Concordia, ¿qué considerás, Germancho, que puede ser como el eje central de sus principales actividades? Porque entiendo es difícil plantear una actividad principal en nuestro tipo de regiones, pero sin ir de lleno al mercado inmobiliario, perfecto, ¿cuál puede ser como las actividades que más movilizan la economía? Hay múltiples actividades, o sea, el comercio sin duda, es una ciudad fronteriza, y después producciones varias, o sea, industria, agro, y bueno, la madera, que es una de las cuestiones más importantes que tiene que los suelos no permiten ser productores de eucaliptus, ¿no? Seguro. Y a ver, en esta diversidad de pequeñas cosas, ¿cómo eso o cómo esas actividades principales ya van haciendo de la demanda inmobiliaria como la demanda condicionada a estas actividades? ¿Qué considerás vos, Martíncho, por ejemplo, en Concordia, de que le provoca al sector inmobiliario el sector industrial? O sea, hay mucha industria que demanda sus empleados casas y que esos empleados pueden comprar crédito por crédito hipotecario, o más bien la industria demanda, no sé, a las afueras de la ciudad chacra porque no hay un parque industrial o hay un parque industrial. ¿Cómo está relacionada la actividad económica que mencionaron ustedes con el sector inmobiliario? Mira, Concordia hace un tiempo necesita un cambio de código de ordenamiento urbano que va a hacer que la ciudad crezca y se desarrolle. Concordia actualmente tiene ya inaugurado y próximo a funcionar el aeropuerto en la zona norte, con lo cual falta proyectar y desarrollar esa zona. En Concordia, como en el resto del país, hay una carencia de vivienda primaria, o sea, de vivienda única. Hoy entendemos que con la línea de crédito se va a empezar a dar un poco de resolución y con lo cual lo que es
venta de terreno se va a ir intensificando a medida que salgan los nuevos créditos para la construcción. Todo esto de la mano que Concordia es una localidad de más de 200.000 habitantes, con lo cual toda ciudad con mayor a 100.000 habitantes, en la parte productiva se busca el desarrollo fruto y hortícola, que es la alimentación primaria, que eso también da una actividad para el sector inmobiliario interesante, porque al poder tener fracciones disponibles para la producción más chicas de las que está actualmente tipificada la zona periurbana de la ciudad, le va a dar otra clase de desarrollo. Más tomando como referencia que Concordia también está bien ubicada geográficamente y puede tener no solamente la producción, sino la distribución de todas las producciones regionales. Claro. Y ahí, yendo al tipo de propiedades que demanda ese sector, ¿qué son específicamente? Cuando vos decís esta producción... Bueno, lo que se está trabajando es tratar de lograr pequeñas chacras de entre 2 y 5 hectáreas con otra segmentación que serían lotes más accesibles sobre las arterias principales de acceso a la ciudad, llamámosle Ruta 14, 015, acceso Osvaldo Mañasco, Ruta 4, acceso sur, que son los 4 accesos principales que tiene la ciudad, y que en esos sectores vale hacer una proyección para hacer un desarrollo comercial o semi-industrial, y atrás de eso venir con los lotes que son ya más residenciales. O sea, a los alrededores de las entradas de Concordia, hoy por hoy, tienen extensiones que superan esas dimensiones, superan 2 y 3 hectáreas, y hoy están tratando de ordenar de que se puedan dividir en esas fracciones. Exactamente. O sea, hoy está rodeado más bien de campos un poquito más grandes, 10, 15, 20, zona 50 rural. hectáreas. Zona rural, que no te permite una subdivisión tan acotada, pero que hoy, cuando uno analiza el mercado, esos lotes más acotados tienen una mejor rentabilidad, que no quiere decir que vos vas a obligar a todo el mundo que tiene un campo sobre el acceso a le da la cambiarlo, posibilidad. pero le abrís una ventana a que tenga otra clase de desarrollo ese piso. Creo que hoy el mínimo en zonas rurales es 3 hectáreas y media. Creo que no se pueden hacer lotes más chicos que 3 hectáreas y media. Rural en... Claro, saliendo del eje urbano. Vos podés dividir las parcelas rurales en tantos condóminos tengas, pero la unidad productiva mínima es la que vos mencionás. Tengo entendido que son 3 hectáreas y media. Son 3 hectáreas. Sí. Che, ¿y Gualeguay cómo está respecto a...? Bueno, Gualeguay creo, siempre lo vi como muy relacionado a la producción avícola, creo que es como su principal, no sé si la principal, porque la ganadería también es muy fuerte. La ganadería, la agricultura, sin duda, y bueno, en estos últimos años también la avicultura se ha posicionado, pero por ahí Gualeguay está en una disyuntiva y no tiene el norte claro en cuanto a ciudad para dónde quiere ir, si quiere ser industrial, si quiere ser turístico, es como que se apuesta a todo, pero no se apuesta a nada. Y bueno, creo que es uno de los ejes que tiene que retomar por ahí Gualeguay, decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, sacando la parte obviamente rural, que es lo pujante del departamento. Y en cuanto a las subdivisiones de tierra, cómo se conforma un poquito la ciudad puntualmente y cuáles son como los principales atractivos de si nosotros tenemos que invitar a alguien para que venga a invertir a Gualeguay, ahora vamos a ver en Concordia, y tomando que cada ciudad tiene como sus ejes económicos, en Gualeguay, ¿cuál pudiera ser esas propiedades más demandadas de acuerdo a ese potencial que tiene de productivo? Y bueno, por ahí lo más buscado por la gente que no es de Gualeguay son zona chacra, zona quintas, los lotes por ahí que están permitidos en esas zonas de más de 1000 metros cuadrados, con un frente permitido también de 20 o 25 metros, que a la persona que no es de Gualeguay le parece inmenso, es decir, estoy comprando un lote de 1000 metros cuando por ahí en zonas de quintas. Claro, exacto, como por ahí en otras localidades se viven con terreno de 150 o 200 metros cuadrados. Y bueno, obviamente apostando al desarrollo de la ciudad vaya creciendo para ciertos lugares, con mejores servicios, mejores vías, mejores calidades, es por ahí lo más buscado.
también un poquito lo que hablábamos antes, que no teníamos un norte claro si queremos ser turísticos, si queremos ser industrial, para dónde queremos ir. Entiendo que también estamos en esa disyuntiva de que estamos desorganizados y te encontrás un loteo urbanizado a 2 cuadras de Avenida Ilia y a la chacra siguiente te encontraste galpones de pollo y a la chacra siguiente te encontraste que hay 2 casas nada más y después y te vas encontrando mucho de eso en Gualeguay. Claro. Bueno, pero eso creo que pasa un poco, digo, que en general en las ciudades cuando van creciendo y a su vez que van creciendo van ordenando las normativas que limitan o regulan la división del territorio, te vas a encontrar con eso. Acá en Gualeguaychú también pasamos momentos donde vos atravesabas chacra y por allá una urbanización. Vos decís, pero ¿cómo esto? Entonces va conviviendo lo que se ha realizado en años anteriores con otras ordenanzas, con las nuevas ordenanzas, y por ahí han pasado capaz 5 o 10 años de esa convivencia y los barrios tienen mucho más que ese tiempo. O sea, entre que se aprueba un barrio, se desarrolla, se ejecuta, capaz pasan 10 años y cambió la ordenanza. Entonces te vas encontrando con esas cuestiones que son propias de, creo yo, nuestras ciudades a medida que van creciendo. En capital o lugares así ya te encontrás con ciudades más consolidadas, por ahí no vemos este desorden de división del territorio, como, no sé cómo lo ven allá en Concordia puntualmente. Si, sí, igual que toda la provincia. No es ordenado el crecimiento. Tal cual. Pero bueno, los suelos de Concordia, el agua, acompañan un plus agregado, ¿no? Para lo que es industria, ¿Concordia crece, perdóname que te corté, crece más en altura o en lo ancho? Hoy actualmente hay 2 desarrollos, dentro de los últimos 10 años hay 2 desarrollos en altura aprobados últimamente, pero está creciendo en lo ancho. Yo creo que la distribución, y un poco sosteniendo lo que decía Pedro, le falta a la mayoría de las ciudades en Entre Ríos. Lo digo porque he estado estudiando otras ciudades, porque uno cuando hace el análisis de cómo deberían crecer las ciudades, está bueno hacer análisis con otras ciudades comparables, cercanas, provincias vecinas, y creo que nos falta un desarrollo a largo plazo. Nosotros nos hemos acostumbrado al corto plazo en el desarrollo y no al largo plazo. Y creo que con un buen código de ordenamiento urbano que sea compatible y que sea con un eje basado en qué queremos ser como provincia, porque no creo que sea un problema de la ciudad, sino un tema de qué es lo que quiere ser la provincia. O sea, viene vertical el desarrollo y todos los que desarrollamos, estamos en el rubro y queremos que tengamos una ciudad competitiva, necesitamos que la ciudad tome el eje y decir, che, nosotros queremos ser buenos productores. La provincia, tome el eje y diga, nosotros queremos ser productores de esto en agricultura, de esto en ganadería, de esto en forestación, de esto en frutas, en cítricos, en desarrollo avícola, desarrollo porcino. Creo que la provincia de Entre Ríos tiene mucha capacidad de crecer y eso va dando a las pautas de que necesitamos tomar este norte. En base a eso, la ciudad de Concordia, como todas las ciudades de acá de Entre Ríos, han tenido un crecimiento desproporcionado, pero se ve por el desarrollo post-pandemia que se ha hecho a lo ancho, no a lo alto, sino a lo ancho. Que creo que un poco ese punto que fue la pandemia nos marcó un camino de que queremos más naturaleza, más espacios verdes, más espacios que sean compartidos aleatoriamente. Entonces, en ese punto creo que se desarrolla más a lo horizontal. Yo siempre, cuando me toca conversar un poco de nuestra provincia, es que nosotros no dejamos de tener un problema de escala, ¿sí? De escala poblacional, y eso hace a un problema también de escala de capital que moviliza nuestra. O sea, no logramos dar el salto para terminar de desarrollarnos de una forma o de otra. O sea, y estamos en el mix, y por eso viste que los entrerrianos somos característicos de somos todólogos, hacemos todo un poquito. O sea, en nuestro tipo de ciudades es difícil encontrar el mega especialista de algo tan en particular. En todas las profesiones lo vemos a eso. Sí, totalmente. Por ahí, profesiones y actividades en general. Por ahí, qué sé yo, por ejemplo, Gualeguaychú tiene un comercio
que es pujante, tiene un parque industrial que tiene su fuerza también, la cercanía a Buenos Aires puntualmente, tiene un sector productivo en sus alrededores, pero tiene un poquito de todo, y creo que a Concordia le pasa lo mismo a su escala, y a Gualeguay lo mismo a su escala, y en alguno o en otro tiene, en una tiene un poco más de uno y un poco menos de otro, y así, pero no superamos la escala para hacer. En Gualeguaychú, por ejemplo, lo he discutido un poquito con funcionarios también, no tenemos una definición clara de si la altura es lo que buscamos, si nos queremos quedar con esto, si queremos agrandarnos, porque viene un modelo de intendencia y plantea una cosa, viene otro modelo de intendencia y plantea otra cosa, y bueno, ya no metemos en terrenos políticos, ¿no? Pero eso muchas veces hace que también la escala de capital que necesitas para desarrollar algo se vea un poquito retranqueada puntualmente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que reglas claras hacen que los inversores sean más fuertes. No tenemos reglas claras, sin meternos en política, por supuesto, pero hace que el inversor sea o más chico o dude en venir. Claro. Sí. Y muchas veces nuestros pueblos también, ciudades, porque por ahí se van a sentir afectados. Nuestras ciudades dependen mucho de la fuerza interna que tengamos. Y a veces que necesita una fuerza externa que está en otro lado y que la tiene, vamos a hablar en criollo, y vení, vamos a poner acá que acá tenemos esta posibilidad. Y a veces eso es lo que más nos cuesta en Entre Ríos puntualmente, ¿eh? Porque si pensamos en Entre Ríos y corremos a Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay, más allá de la cantidad de población que tiene cada uno, son ciudades como muy similares en su escala productiva, en sus niveles socioeconómicos, son muy similares. Sacás a Paraná, que es la capital, triplica en habitantes, en actividad económica, también en empleo público. Fundamentales. Bueno, ¿qué agregamos, Germancho? A ver, vamos a meternos de lleno en el mercado, porque tocamos un poquito de todo. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en Concordia? Siempre hay operaciones de compra-venta, siempre hay gente que tiene necesidades. La idea es, como corredor inmobiliario, invitarlo a la gente a que esté metido en el mercado inmobiliario y que sepa los precios de las distintas propiedades y campos, porque a veces uno se sorprende la disponibilidad que hay de distintos inmuebles y las posibilidades que uno tiene para hacer, en primera instancia, negocios o tener su nueva vivienda, ¿no? Y en Concordia, ¿qué pudo haberse notado en este año? El cambio ya sea de los créditos hipotecarios, de la actividad económica misma. Ha sido un año que pudiéramos pensar, hoy estamos en noviembre, respecto al año anterior, ¿fue favorable, fue mejor, fue igual? Y ahora nos metemos de lleno en Gualeguay también. Mirá, lo que fue 2024 fue un año atípico para lo que veníamos acostumbrados. Yo creo que 2025 fue un año mejor que el 2024, si bien tuvo sus altos y sus bajos, más que nada por la parte electoral que nos congeló 2 meses del año, sí. O sea, vamos a tener un 2025 de 10 meses, pero creo que la economía real se va a ver a partir de 2026, no solamente con el avance de los créditos, sino también los industriales, los comerciantes van a empezaron a creer nuevamente en las ciudades, empezaron a invertir nuevamente en las ciudades, y en lo que se ve de escala creo que va a ser un año que nos va a marcar un rumbo, y esperemos que así sea. Yo creo que más allá de lo político, una continuidad en ciertos aspectos hace que se consoliden los mercados. Y en el caso de Concordia no está exento. La vivienda unifamiliar creo que se llevó el tope de operaciones. Después de eso pasamos a las comerciales, porque así todo como estuvo la situación, se han ocupado muchísimos locales. O sea, hoy no hay muchos locales vacíos, salvo locales que estén fuera del valor de mercado. Siempre hablando ahí de locales en alquiler. Locales en alquiler. Pero también se han hecho operaciones de locales comerciales y locales para depósito, en compra-venta, cuestiones que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a lotes que se adaptaban o se realizaban algunos galpones porque fue
una inversión de valor por metro cuadrado más baja, con muy buena rentabilidad, y a eso le continuó la vivienda unifamiliar, que mucha gente empezó a cambiar casas más chicas por algunas más grandes. Hay un recambio habitacional en Concordia, y lo que también tiene, pero que es constante el crecimiento, es la venta de terrenos, con la idea de una primera inversión. ¿Consideran que eso fue movilizado en gran medida por el crédito hipotecario? Y bueno, el crédito hipotecario para la construcción todavía no le llegó. A la construcción. O sea, el crédito hipotecario fue para compra de primera o segunda vivienda en su mayoría, ¿no? Y creemos que el próximo paso de Argentina es crédito para construir, que va a ser Pero esto que pasó puntualmente, ¿podemos como decir, che, esto realmente se movilizó por el crédito? En el caso de Concordia particularmente sí se movilizó por el crédito, porque a su vez lo que se pudo comercializar, lo que tuvo un arranque por crédito, se vio trasladado a que quien cobraba eso lo reinvierta. Bueno, entonces ese es la efecto secuencia, multiplicador. exactamente. Eso es, no solo el crédito hipotecario otorga el beneficio al que lo saca, sino que hay un efecto que se multiplica al menos por 2. O sea, el que la recibe y a su vez el que la recibe, en su mayoría, hace nuevamente una inversión. Empieza a Ya mover sea una inmobiliaria rueda. u otra. Empieza a mover una rueda que creo que es el leitmotiv de empezar a traccionar una economía regional. Gualeguay, ¿cómo estuvo en compraventas en general? Bueno, un poco lo que decía Martín, el 2024 fue el repunte. También me parece que hubo un punto de inflexión ahí con el blanqueo de operaciones que no se venían haciendo, por ahí operaciones un poco más importantes de propiedades que estaban estancadas en el mercado, que no se estaban pudiendo vender. Con el blanqueo se empezó a reactivar. Y el 2025 creo que estuvo casi un 20-25% por encima de las ventas que se hicieron en el 24, hasta elección en Provincia de Buenos Aires, que hasta el momento, hasta semana pasada, fue como un congelamiento total de operaciones. Y por ahí no traccionaron tanto lo que es crédito hipotecario. Volvemos un poco al inicio, la cantidad de habitantes que tenemos, la cantidad de bancos que tenemos para ir a pedir los créditos, por ahí no hay tanta competencia y no hay tanta oferta, digamos, pero sí mucha consulta. Y ahí por ahí nuestro trabajo de la educación al cliente que viene a preguntar y que dice estoy por sacar un crédito, en realidad tiene la intención y no ha ido a ningún banco, no se ha sentado con nadie, pero bueno, porque escucha un poco y se informa. Pero volviendo a la pregunta puntual, fue un buen año en cuanto a ventas, como decía Martín, un año de 10 meses. Claro, sí. Bueno, estamos un poquito expectantes también ahora, vuelvo a mencionar, estamos en noviembre. Empezó como lentamente la rueda de vuelta a querer retomar ese ritmo que trajo hasta el momento preeleccionario. ¿Qué pensás vos, colega y contador inclusive, de acá a fin de año? ¿Qué pueden ser las perspectivas económicas? No, se va a seguir moviendo la rueda, sin lugar a duda, porque todas esas operaciones que quedaron en la cabeza de la gente y se van a materializar. Mucho se ve en tema campos, que hoy la ganadería tienen buena rentabilidad y los campos todavía no subieron de precio, ¿no? En su mayoría. Tenemos en cuenta que a medida que vamos más al norte de Entre Ríos, los campos son más baratos, muchas veces porque hay menos productores, ¿no? Hay menos demanda de esos campos, porque la calidad, si bien van variando las condiciones y la capacidad productiva, son muy buenos campos, ¿no? Los que hay en el norte de Entre Ríos. Y yendo un poquito a los tipos de propiedades que más se demandaron en este 2025, ¿se animan como a decir, che, esta fue la frutillita del postre de lo que al menos cada uno en su ciudad pudo haber vivido? Vendimos, esta fue la que, más allá que mencionaste vos, la vivienda, pero ¿qué tipo de vivienda? Terreno, superficie, etcétera, perdóname. Digamos que sí, vamos a hablar con un poco de propiedad de este sistema de comunicación. El ticket
El ticket, exactamente. No solo el ticket, te pregunto la característica del... Sí, Vamos al ticket, que es la plata. Claro, exactamente. El ticket fue entre 80 y 120 mil dólares. Ese es el modelo de, o sea, la capacidad económica que mayormente desarrolló, creo que por ahí lo podemos verificar. Comparto totalmente. Pero ese fue más o menos el promedio. La mayoría. Y después en cuanto a lo que son viviendas, se priorizó 2-3 dormitorios y se prioriza en las primeras instancias siempre de toda inversión son las ubicaciones. Entonces, las mejores ubicaciones al mejor costo. Y a partir de ahí se va transformando la onda expansiva de ese ticket. Ese ticket va diciendo, no puedo conseguir más en el epicentro del desarrollo, que sería el centro de la ciudad de Concordia, y empieza a salirse. Entonces tenés un ticket de 120 en el centro a un ticket de 80 en la periferia. También estamos hablando que hay zonas como Barrio Neble en Concordia, que es súper demandado y es una zona que lindera al río, ¿no? Que escapa un poco ¿Está en esos valores o está en más? No, superiores inclusive a lo que es el centro de Concordia, ¿no? Pero el estilo de casa es más amplio, terreno más grande, ¿no? Yo creo que, no sé si comparten por ahí lo que les pasó en Concordia y en Gualeguaychú puntualmente, que hay como una escasez de un producto puntual, en el caso de Gualeguay, viviendo lo que decía él de cantidad de habitaciones, bueno, garage, patio, ciertos metros cuadrados en el centro que no se tienen en buena calidad o con pocos años de antigüedad, que es el producto demandado, que no es que no lo tiene uno, sino que no lo tiene por ahí en la plaza. Claro. En Gualeguay puntualmente entre 70 y 100 mil dólares sería como el rango de búsqueda, que si hubiesen podido hacer un montón más de operaciones y sin duda con la activación de crédito hipotecario. Es que ese es el problema del sector. Como para crear la oferta vos necesitas ciclos largos, superiores a un año, y la demanda, fíjate que sin ponernos de acuerdo, son casi coincidentes en su mayor proporción en ese segmento de propiedades. Entre los 70, 100, entre los 90, 120, dependiendo un poco de las ciudades, son donde está el foco de la demanda. Y realmente, cuando, como sucede ahora, cuando tenés el crédito hipotecario al consumo, hasta que vuelva a rodar la rueda de que la oferta medianamente trate de alcanzar la demanda de ese tipo de propiedades, ¡pum! Hay cambios en las normativas, sí, cambios en las condiciones macro, se acaba el crédito, sí, y en ese momento quizás ya la oferta puede ser suficiente o hasta, es raro que pase, pero que se haya sobreestoqueado ese tipo de propiedades y el mercado empieza nuevamente con todas sus fluctuaciones. En Gualeguaychú pasa algo similar. Entre los 90, 100, 110 mil dólares, 80, son escasas las posibilidades. Hay mucho a la venta, como le debe pasar en todas las ciudades, tenemos un montón, pero sí, de las que efectivamente demanda, como el público tipo, el cliente tipo, y son pocas, y son las que se terminan pagando, y son también las que hacen que cuando los precios empiezan a ajustar son las que ajustan primero. Las que corren. Exactamente. Y después empiezan las malas comparaciones. El otro día hablábamos con los chicos, que de hecho le hacía esta pregunta. Vamos a correr el factor precio de la ecuación. Lo anulamos. ¿Qué consideran ustedes que es el determinante a la hora de que un público tenga que elegir qué comprar? Ubicación, dimensiones, estado de conservación. Exactamente. En ese orden. ¿Qué es eso? En ese orden. Ubicación fundamental. La gente elige ubicación. No creo que sea solamente una apreciación para las ciudades nuestras, sino que creo que es mundial la ubicación del inmueble. La superficie, porque es fundamental que una buena ubicación con una buena superficie, y el estado es indistinto, porque lo puedes mejorar. ¿Qué decís vos? Coincido. Es que no hay mucho más para agregar. Por ahí el estado hoy con el costo de construcción es una variable. Es una variable a tener en cuenta, pero bueno. Sí, hay algo que podemos modificar como la ubicación, digamos. Sin duda que por eso decía, saquemos de la ecuación el precio, y el precio en realidad está relacionado con el costo de la construcción también, porque uno lo relaciona realmente. Claro. Pero bueno, sacando eso, entonces nos quedamos con las mismas. El otro día con Marcos nos costaba
disociar o anular el factor precio en la ecuación, ¿viste? Porque va muy de la mano, ¿ves? Y bueno, pero si yo tengo la disponibilidad de pagar 100 en iguales ubicaciones, las mismas propiedades, ¿dónde la elegí? Lo más cercano al centro, o al menos lo más cercano a la ubicación que a mí me resuelva la utilidad de algo que yo estoy buscando La hacer. ubicación es fundamental. Después, ponerle que estado de conservación es como la manta corta, porque vas a tener que resignar algo y a ver para tu tipo de búsqueda pero la ubicación creo que Tal cual. es lo prioritario. Sin lugar a duda, a todo esto, si volvemos a qué hay que poner en la ecuación, el valor, el precio es... Bueno, va a determinar no, el resto, no. o sea, el precio va en el primer lugar. Pero en un mercado que se pueda activar, que se pueda estabilizar, porque yo creo que hoy no tenemos un mercado estable. Hoy el mercado está, por ley de oferta y demanda, todavía inestable. Yo creo que en Concordia, como en otros lugares, las propiedades que se venden, particularmente son porque están bajando el precio. ¿Por qué? Porque no había mucha demanda. Hoy sí tenemos mucha oferta. Eso va a ser y va a tender a que se estabilice el precio, que entiendo que en breve se da a la alta. O sea, van a subir un poco los precios. Ahí va, a ver. A mí me gusta ver esto siempre como en línea temporal. O decir que están bajando los precios respecto a cuándo. 2018 más o menos promedio, lo que costaba un inmueble en 2018, 2019, hoy está por debajo de ese valor. ¿Vos decís? Haciendo análisis de propiedad, yo he tenido la suerte por ahí vender una misma propiedad en más de 2 ocasiones y sí, lo que fue 2017, 2018 tuvieron un repique de valor. Hoy fue bajando. Todavía no se ha hecho el ciclo para cubrir ese valor. En algunos inmuebles, en otros sí, probablemente. El ciclo de baja del valor, siempre hablando de valor nominal, porque la realidad es que tuviéramos que contrarrestarlo contra qué lo comparamos. Lo mirá en valor nominal de esto valía 100 y ahora vale 60, que lo hemos hablado en otro episodio también. La baja de ese valor nominal comienza en el 2018, segundo semestre del 2018. Me acuerdo, es más, estuvimos conversando respecto de eso en la Expo Real Estate de acá de Concepción, no la Expo, el Congreso, perdón. El Congreso. Pero si analizás lo que sucede en el 2025 respecto al 2024, inclusive respecto al 2023, han ajustado hacia arriba los precios. No en la misma proporción de lo que el costo de la construcción creció en dólares. Estamos claros en eso. Pero los precios, sobre todo inclusive aquellas propiedades más demandadas, Exacto. han crecido. Ha pasado, Tienen todavía mucho más para crecer. y ha pasado puntualmente, bueno, lo hemos hablado con Marcos por ahí en algún momento, propiedades que el valor de publicación inclusive por ahí no se pudo cerrar, hubo que ir un poquito por encima. Estamos hablando de propiedades muy puntuales y particulares, así como el 70-80%, siempre las ofertas por debajo del valor de publicación. Pero sí, eso puntualmente, este año sobre todo, mitad de año, de mayo a agosto, creo que... Tuvimos que ir ajustando los precios. Perdón, Ojo. ¿esto para arriba tuvieron que ajustar los precios? Sí. Bueno, con Corea tenemos un mercado diferente. Por ahí Es probable que nosotros hayamos tenido valores más elevados capaz. y nos tuvimos que ir acomodando a la baja. ¿Por qué? Porque lo que se ha vendido, yo me animo a decir, en el caso particular, el 90% fue a la baja de lo que se vendió de lo publicado. ¿Sí? Bueno, quizá capaz que había un stock Concordia tan tuvo- grande que estaba en valores que indudablemente no se estaban pagando y eso tardó tiempo en acomodarse, me imagino, por lo que me estás contando. Concordia, a un tiempo a la fecha, ha tenido mucho stock de vivienda. Mucho stock en valores no de mercado. Por eso es que se da este tema acá. Pero sí, yo por ahí certificando lo que vos decís, yo creo que los valores se tienen que ajustar y creo que en los próximos 6 meses vamos a ver ese ajuste reflejado, por lo menos en el mercado de Concordia, en sí un poquito la mejoría de los precios. Por ahí lo que pasa es que en mercados con baja demanda, como en estos últimos meses, la gente que tiene el efectivo lo defiende un montón más y pelea los precios
en ofertas, ¿no? Sí, cuando- Pero eso es muy puntual de la coyuntura que sucede en estos momentos. Obviamente que cuando esto se dinamice, vuelvan los créditos y las demás cuestiones, la tendencia va a ser alcista de precios, ¿no? Indudablemente Concordia debe estar viviendo otra situación distinta a la de Gualeguaychú. El de Gualeguaychú es un mercado que está sobreofertado aún, pese a que ha tenido un año que creció la demanda y las operaciones concretadas. No tengo ahora en mente el porcentaje de crecimiento, pero sí es notorio de lo que se vendió efectivamente en el 2024 y lo que se vendió en el 2025. Y sí, el dato que tengo es que nosotros teníamos, por ejemplo, en el 2024, si no me equivoco, era una media, yo no me acuerdo si era una media, nosotros medíamos trimestralmente, una media de aproximadamente $1.000.000, volumen de propiedades, ¿no? Sí, que se van vendiendo. Y tuvimos un sobresalto de casi 2 millones o 2 millones y moredito, estoy apelando a mi memoria, en el segundo trimestre del año 2024, el año pasado. Pero este año la media fue rondando el volumen de los 2 millones. O sea, no solo creció por cantidad de operaciones, sino también por precio. Por precio. Bueno, Es lo que vivimos por ahí. Bueno, en realidad en Gualeguay. y hay otra variable también que sí, esto sí ajustaron los precios considerablemente, que son los campos. También. Teníamos campos en principio del 24 que se estaban vendiendo en 3.000, 3.500, $4.000 la hectárea como mucho, que a partir de fines del 24 y en lo que va del 25 se están vendiendo 5.500, $6.000 como pico, y inclusive algunos un poquito más. Eso también pueden marcar un poco la diferencia. Sí, tal cual. Sí, nuestra zona en relación a volumen de ventas, nosotros llegamos en septiembre a vender lo que habíamos vendido en todo 2024. O sea, por ahí hacemos un análisis diferente, pero Claro, en pero ahí te volumen muestra de el venta, crecimiento, claro. nosotros tenemos de crecimiento que lo cubrimos. O sea, todo lo que vendimos posterior a septiembre fue un excedente del año anterior. Con lo cual por ahí coincido con Pedro que es un 20, un 25% más de lo que fue el año anterior. Y en cuanto a valores de campo, nosotros tenemos valores un poco por debajo, con operaciones concretas en $2.300, $2.500 la hectárea. Estamos hablando de campos que son ganaderos para transformarlos en agrícola, pero cuando llega agrícola no llega más de 3.000, estamos hablando de operaciones concretadas, Sí. no más de 3.000, 3.300. Con los pedidos podemos andar en otros valores, pero de operaciones concretas pasamos de un 2024, fines de 2024, en 2.300, 2.400 a hoy 2.800, 3.000. Vamos a hablar un poquito de la renta sobre la inversión. ¿Cómo se materializa esa inversión, el rendimiento de esa inversión, ya sea comprando un departamento en Pozo, en Concordia, y vendiéndolo, o comprando una unidad para renta mediante un alquiler? Y están las dos formas. Son lo que uno trata de incentivar a la gente que en esto puede emprender de manera privada, ¿no? Y convertir una casa que esté en un estado no ideal a una casa que sea vendible y rentabilizarla, ¿no? Ese sería el primer punto de una inversión inmobiliaria que en el corto plazo, entre comprar, ponerla en condiciones y venderla, puede hacer una linda diferencia, ¿no? Donde el capital es mucho más movible que otro tipo de inversiones. Después están siempre los terrenos, que es un caballito de batalla, en el cual no tenés gastos de mantenimiento y otras cuestiones. Cortarlo el pasto. Si no, la municipalidad te manda un acta. Y bueno, después tendría la última escala, que es el desarrollo de edificios, el cual el costo de construcción ha ido creciendo este último periodo, con lo cual no hubo grandes inversiones ni grandes ventas de edificios nuevos, ¿no? Todavía el mercado... ¿En construcción? Sí, inclusive los que se han terminado. Todavía el mercado no convalida el costo de construcción. Por lo cual, obviamente que el mercado en algún momento lo va a convalidar, porque las viviendas construidas en un momento se acaban y
obviamente que todo tiende a que los precios sigan esta tendencia como punto base, costo de construcción, ¿no? En Gualeguay, puntualmente, creo que hoy los alquileres de propiedades a estrenar es la que mejor rentabilidad te está dando por un poco de todo lo que venimos hablando. El costo de la construcción está tan caro que los alquileres con esta nueva apertura del DNU ha permitido ajustar valores, ajustar tipos de actualización, índices. Entonces hoy te está dejando un 6% promedio, cosa que hace 2 años atrás era impensado, digamos, o no era la peor rentabilidad, por así llamarlo. Y yendo a que la construcción está cara hoy, de comprar algo, refaccionarlo y salir a vender, por ahí hoy no es el mejor momento, o no fue el mejor momento durante el 25. Y después sí, obviamente los lotes, apostar a una preventa de un loteo con una ubicación que vos ves que tiene una buena proyección de servicio, de calidad de vías o lo que fuera, apostar a meterte ahí y un poquito más a largo plazo. Pero sí, es un poco el panorama de Gualeguay. ¿Y ese 6% que mencionás es qué? Vivienda. ¿Pero anual? Anual, exacto. ¿Sobre qué? ¿Cómo sacás ese 6%? Bueno, eso te lo dejo a vos. No, puntualmente sobre el valor de venta. No, exacto, sobre el valor Es de un venta valor en anual. cuanto al valor del alquiler que se percibe. Sí. Hoy, una unidad que estamos vendiendo alrededor de los $60.000, departamentos a estrenar, está dejando unos $400-450 de alquiler. Por eso hoy es una buena rentabilidad, sabiendo de que por ahí hoy el costo de reposición de esa unidad de venta con el valor de mercado que se está pagando, quien está vendiendo no lo repone. Estamos hablando de $1.200 promedio, más o menos el valor de venta del metro. Y hoy con esos $1.200 sin duda que no alcanzaba a reponerlo porque está un 30 o 40% debajo. Es que esa era la problemática que veíamos en el sector, hablando el otro día en el episodio con Dani Roldán también, Sí. que vos tenés al inversor que te invirtió hace 2 años atrás o 3, que posiblemente puso menos de, por ejemplo, $70.000 que hoy pueda valer un departamento, ¿no? Vamos a poner. Puso menos de $70.000. Y cuando mira la rentabilidad que le está dando hoy, vender en 70 es muy buena, ¿sí? Claro. Porque posiblemente supera seguramente el 20%. Está bien, hay que ver en el tiempo que lo. Pero bueno, lo importante que quiero dejar en claro es, pese a que sea muy buena en términos nominales, la renta que le dio poniendo 50 y llevándose 70, cuando se da vuelta y quiere volverlo a invertir, El costo de reposición está reponiendo en lo mismo prácticamente. Con Pero, suerte. con suerte. Pero ¿cuál es lo que está viendo ese inversor? Dice, che, bueno, a ver, tengo 2 años más por delante, me vuelvo a meter, por más que cambio de figurita, juego con la expectativa de que esto otro que me estoy metiendo Va a funcionar. vuelva a crecer y sigo girando lo que en algún momento lo tuve guardado en el colchón. Es un poco eso lo que está jugando. O deja esto quieto y dice, che, vamos a esperar un poquito la vuelta, no lo vendamos. Sí, yo Depende de las necesidades que cada uno tenga en el momento de cuándo está queriendo salir de esa inversión. Sí, yo creo que, bueno, por ahí reforzando los valores, Concordia hoy está dando una renta del 5% y a cuanto más chico es el inmueble que vos comprás, sea local, comercial, pequeño o vivienda pequeña, hoy la rentabilidad puede subir. Podés tener una rentabilidad del 6, 6,5, 8 en el mejor de los casos con una unidad mínima. Una unidad mínima dice, si vos invertís en una unidad que le podés sacar una rentabilidad, refaccionándola un poco, invirtiendo 30, 35 mil dólares, invirtiéndole 5 mil dólares para dejarla medianamente en funciones, a esa propiedad probablemente vos le saques un 8% de rentabilidad. Elevás un poco la terminación de la vivienda y te bajas a un 6% de rentabilidad. Y te vas a viviendas más grandes y estás en un 5% de rentabilidad. Ese es el formato. Y en cuanto a lotes, sí, cuando uno apuesta a un desarrollo en crecimiento, vas a tener rentabilidades por venta, que no es lo mismo que la rentabilidad por renta, por alquiler. La rentabilidad por venta que vas a tener, vas a estar en un 30, en un
25, en un 30% en lotes, y si haces una buena compra en un pozo de un desarrollo residencial, vas a poder llegar a tener una renta del 50 o en algunos casos de un poco más de por ciento. ¿En cuánto tiempo? Y mirá, cuando vos haces un desarrollo de estas características, depende en qué parte entres. Más largo plazo entras, que son 36 meses. Yo digo que podés llegar a sacar una renta del 100 al 150% haciendo un análisis anterior a desarrollos que hemos hecho, que vas a sacar un 300% en 5 años. Entonces, eso en un desarrollo para lo que son nuestras localidades es muy bueno, pero volvemos a lo mismo. Cuando hablas de reponer, hoy lo vendés al valor, ¿qué reponés? No vendo porque no repongo. Exacto. ¿Por qué? Porque por ahí, volviendo un poco la conversación para atrás, yo creo que la actualización de los precios todavía no está en la ventana de venta, está en la ventana de compra. Hoy el mejor negocio es la ventana de compra de inmuebles. Entiendo que en 6 meses vas a tener una ventana de venta porque se van a reposicionar los valores y ahí es donde, sobre lo que hablamos, el ciclo de la rueda empieza a funcionar. Igualmente, sin duda que para ese tipo de rentabilidad, lo que decía Loteo, la calidad del emprendimiento y los servicios que se le dan tiene que ser un tope de gama, digamos, para llegar ahí. No, vos sabés que nosotros hemos tenido mucho mejor resultado en emprendimientos de media gama. En el tope de gama vos ya sabés que la inversión inicial es alta, porque el desarrollador tiene que ponerle, si vos querés todos los amenities que querés subirle y potenciar, la inversión va a ser más alta, con lo cual la rentabilidad no la vas a ver tan elevada. Cuando haces un emprendimiento para clase media trabajadora, que vos vas a proveer de energía, caminos, agua, seguridad y todos esos detalles, vos lo que vas a dar a esa vivienda intermedia, ahí sí vas a dar una muy buena rentabilidad. Por eso yo digo que en los desarrollos, por ahí la ventaja que vos tenés es que tenés 3 escalones. Tenés el primer inversor, que invierte a ojo cerrado, el segundo inversor, que ve que ya es algo en potencia, y el consumidor final, que consolida el crecimiento de toda esa inversión. Tal cual, buen resumen. Y cuando hablamos del mercado de capitales, ¿te animás a compararlo un poco con el mercado inmobiliario? Obviamente son mercados, y lo que pasa es que en Argentina el mercado de capitales es muy pequeño, ¿viste? Obviamente tiene variaciones que son coyunturales y muy de nuestro esquema cambiario y financiero y macroeconómico. Obviamente cuando uno habla de mercado de capitales, la idea siempre es desarrollarlo, que la gente entienda la diferencia entre la intermediación financiera que hacen los bancos, que son intermediarios en el cual vos ponés la plata y ellos la prestan, y el mercado de capitales, que uno compra activos y se los vende, o coloca una caución y otro la toma, totalmente desintermediario, o sea, sacar el banco del medio. Obviamente esto es lo que hace un mercado mucho más dinámico y lo hace mucho más seguro, ¿no? Y más eficiente. Ahora, los bancos también participan de ese mercado de capitales. Obviamente, todos los bancos tienen su sociedad de bolsa o su ALIC y participan y son grandes jugadores. Ese es uno de los problemas de Argentina, que tiene grandes jugadores y generan coyunturas, ¿no? Tanto te dan vuelta al mercado con una operación, te dan vuelta al mercado, ¿viste? Y bueno, esa parte de lo que yo hago es ser agente productor de la CNB, que es algo que viene de mi actividad, que era bancaria antes de tener el título de corredor inmobiliario, y bueno, son mercados que van a fin. Porque toda la ganancia que está en la bolsa de valores, por ejemplo, está de las acciones del último tiempo, que subió un 60% YPF preelectoral a postelectoral, y se van a ir volcando en parte de inmuebles, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, el otro día miraba un dato de cómo se mueve el mercado de capitales y casi de la mano, arrastrado así, se va moviendo el mercado de inmobiliario. Hay correlación directa, ¿no? Pero más lo que planteas tú con YPF. Claro, hay correlación directa, pero más que nada por modelos económicos.
donde hay una economía que es estable y tracciona, normalmente eso se vuelca a todos los sectores. Seguro. Pero es algo interesante, obviamente que uno no solo mira Argentina, sino mira los mercados mundiales y yendo a la pérdida, lo que uno siempre marca, la pérdida del valor de las monedas, obviamente eso es una tendencia mundial, y cómo las personas se defienden comprando activos, en el mercado de capitales, en el mercado inmobiliario, y acá en Argentina tenemos posibilidad de ser propietarios, ¿no? En otros mercados las empresas mismas ya los han acaparado. Es una gran ventaja que tenemos, que el público y más la gente joven se tiene que aprender a ver las ventajas que tenemos en Argentina y a defender su patrimonio, ¿no? Bueno, desde ya, si lo llevamos un poquito a este escenario, el 90% de las operaciones inmobiliarias en la Argentina están realizadas por capital privado, o sea, por el mismo propietario que va y decide comprarlo, cuando eso realmente en un mercado, en otros países donde tienen un mercado de capitales mucho más consolidado, es el mercado de capitales el que financia las compras de las viviendas. Es como, acá nosotros podemos comprar una bicicleta en 24 cuotas, pero no así una casa en 5 años. Sí, a través de la securitización, o sea, obviamente que los bancos después venden la cartera y eso va a alguna empresa, la cartera que opera en el mercado de capitales, ¿no? Nada más que... Está muy bien. Bueno, vamos a cerrar un poco este episodio, creo que hemos tocado de todo un poquito. ¿Qué dejamos como conclusión final? A ver, nos animamos a hacer alguna conclusión. Si tenemos que pensar en Concordia e invitar a que vayan a invertir a Concordia, ¿qué diríamos? Que es la mejor ciudad de la costa del río Uruguay. Vos me preguntaste. Perdón, pero lo tenía que decir. Si me tirás del centro lo tengo que decir. Ahora vos le pasamos la posta a Gualeguay, a ver qué dice Gualeguay. Bueno, está bueno esto de debatir y conocer un poco por ahí el mercado, la idiosincrasia de cada idiosincrasia de cada ciudad, si bien lo que conversamos acá de que Entre Ríos tiene que ser más pujante y tener un norte claro y que todas las localidades acompañemos, pero un poco esto, conocer un poco del mercado en toda la provincia, de saber dónde estamos parados, qué es mejor en un lugar, en otro, y bueno, nada, que está bueno. ¿Qué agregas? No, que comparto que Concordia es una hermosa ciudad para vivir. Y ¿Qué dijo? Que era la mejor ciudad de la costa del Uruguay. Que ahora bajaste porque está más cerca mío. Y a la gente invitarla a que vaya a Concordia y que nos consulte, ¿no? Que vea las oportunidades que hay, porque sorprenden los campos, por ahí algunos desarrollos que hay previstos que son muy interesantes, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que los precios todavía no se actualizaron, ¿no? Y como conclusión, ¿ahí vas a decir algo? A ver. Déjame agregar porque no puedo quedar con esto. No, yo creo que Entre Ríos tiene una muy buena posibilidad, tenemos que aprovecharla, creo que nos potenciamos, es lo que dice Pedro, nosotros tenemos que saber potenciarnos, todas nuestras ciudades tienen una cercanía y creo que hoy, si lo tomamos como fue el desarrollo de la zona intermedia de Buenos Aires hacia Santa Fe y hacia Córdoba en la década del 70, hoy nosotros como Entre Ríos tenemos la posibilidad de desarrollar por cercanía, por comunicación, todo lo que es Entre Ríos. Entre Ríos tiene muchas posibilidades, tiene mucho para brindar en turismo, tiene mucho para brindar en producciones, tiene mucho para brindar en producciones alternativas. Hace poco se desarrolló una expo en Concordia, donde particularmente nos involucramos en lo que es el cinturón verde de la ciudad de Concordia, y esto tiene que ver con mucha producción de frutas, de hortalizas, de cosas que por ahí no lo tenemos contemplado. Se está trabajando en todo el corredor del Uruguay y creo que Entre Ríos tiene muy buena calidad actualmente de producciones alternativas a lo que fue a su momento, como son las vid y las bodegas que hay. Tiene un camino del vino que eso genera producción por un lado y genera turismo por el otro. Y a todo esto tenemos que sumarle que cualquier producción alternativa que genere disponibilidad de trabajo
va a generar disponibilidad comercial y automáticamente, si nosotros podemos pensar a largo plazo, podemos industrializar parte de las producciones regionales, lo que nos va a dar un mejor desarrollo de toda la región. Bueno, esa es la Argentina ideal, es el ciclo completo. Ojalá que en algún momento logremos llevarlo. Pero si no llevamos a ese lugar, identificar con claridad en dónde somos mejores. Ese es, creo que el gran desafío también de la Argentina misma. Totalmente. Así que bueno, como conclusión, y obviamente no me voy a quedar callado, Alberdi lo dijo en el libro principal que él tiene, sus bases para la Argentina, que Gualeguaychú podía ser la próxima capital federal. Así que imagínense en el año que lo planteó y Muy que bien. escribió ese libro. Así que vamos a dejarlo a criterio de nuestros oyentes y veedores que determinen Por supuesto. cuál puede ser lo más lindo. Así que nos vamos, les agradezco que estén acá y Muchas nos dejamos gracias. hasta la próxima.